en la mañana de hoy. A todos muy agradecidos. Bueno, este encuentro, esta conversación coincide con dos fechas que son muy importantes, o ha coincidido con dos fechas muy importantes. Una de ellas, el pasado jueves, hace 2 días, 9, se cumplió un mes de que los trabajadores, sobre todo del sector público, están en la calle movilizados. Pero no solamente los del sector público en el sector educación, sino también salud, también trabajadores de las empresas básicas de Guayana y de todos los entes descentralizados del gobierno nacional, del Estado. Y eso ha venido generando toda una movilización que no ha parado y que estoy seguro no va a parar. Y por supuesto, sobre la cual nosotros vamos a seguir haciendo o dando la solidaridad necesaria y dando la fortaleza necesaria para que eso no pare. Porque respuesta del otro lado, a quien se le exige una decisión o una respuesta concreta relacionada con el tema salarios y condiciones laborales decentes, bueno, no ha habido hasta el día de hoy ningún tipo de respuesta. Y eso implica que no va a parar la protesta. Y no va a parar porque es imposible vivir en las condiciones en las que están viviendo los trabajadores el día de hoy. El dólar sigue hacia arriba, incontrolable. No hay manera de que le ponga control. 5.37 dólares al mes es el salario mínimo en Venezuela. Ese es el salario mínimo más bajo de todo el planeta. Ni Haití, que siempre se refiere como o es un referente para ver países en pobreza. Bueno, ni Haití tiene un salario mínimo tan bajo como el que tiene Venezuela. Esos son 130 bolívares mensuales, que si los dividimos entre los 30 días nos da 4,33 bolívares diarios. Yo pregunto, ¿quién puede vivir con 4 bolívares diarios? ¿Qué cuesta hoy en Venezuela 4 bolívares? Ni siquiera el pasaje. En Caracas creo que ya está en 5 bolívares el pasaje más corto. Entonces ni siquiera para pagar un pasaje alcanza lo que a diario gana un trabajador como ingreso producto de ese salario mínimo mensual. Es decir, 0,17 centavos de dólar al día. Eso es lo que se devenga. Y si asumimos eso y lo tomamos, lo ponemos en un cuadro en comparación con esos estándares de medición de pobreza que establece Naciones Unidas y otros organismos internacionales, de que después de menos de $2 se considera vivir en pobreza. Bueno, nosotros estamos en 0,17 centavos de dólar. ¿Qué implica eso? Bueno, por decirlo popularmente, requete pobres, extremadamente pobres. Es el estado de indigencia, es el estado de pobreza extrema, total, donde tu ingreso diario no sirve ni para lo más elemental, que es adquirir los alimentos que requieres de manera diaria, ni siquiera para eso. Entonces, estas manifestaciones de los trabajadores, pues por supuesto que pusieron al desnudo la gran farsa que Nicolás Maduro ha pretendido vender desde la mitad del año pasado. Oigo yo a Maduro pretendiendo decir que Venezuela se estaba arreglando.
y a finales de año, en octubre, noviembre, aceleraron esa narrativa de que Venezuela se arregló por los comercios y restaurantes lujosos, los bodegones, esto que hemos llamado la burbuja, o que bien ha definido la población como la burbuja, donde solamente tienen cabida los corruptos, los enchufados y los nuevos amigos ricos de Maduro. Esos, los que hoy son su acompañamiento y su comparsa. Entonces, estas manifestaciones le reventaron la burbuja a Maduro, y no se esperaba a Maduro. Yo estoy absolutamente seguro que lo agarró de sorpresa, como probablemente para mucha gente a nivel nacional le sorprendió que el primer día de clase, 9 de enero, la clase no fue en el aula, sino la clase fue en la calle, exigiendo justicia, exigiendo derechos, exigiendo salarios dignos, protestando contra lo que yo califico como el trabajo esclavo, protestando la más grande explotación de la cual son objeto hoy los trabajadores en Venezuela. Por lo tanto, me lleva a mí a definir a Maduro como el enemigo número uno, el más grande enemigo que tienen los trabajadores hoy día en Venezuela. Y esa es la protesta de los trabajadores. Y claro, mucha gente plantea, bueno, es una protesta reivindicativa, es una protesta exigiendo derechos, pero la lectura que yo le doy, por lo que subyace en el fondo, es otra. La lectura que yo le doy es que abajo hay subyacente al reclamo del salario y a las condiciones laborales decentes, hay también un deseo de cambio político. Y eso no lo ocultan los trabajadores que hoy protestan. Quizás no esté en el discurso, y bien bueno que no esté, pero en el fondo, en lo más profundo de su sentimiento, los trabajadores saben, porque hoy en este país nadie está chupándose el dedo, saben que mientras Maduro permanezca en el poder, aquí no habrá solución. Por tanto, la solución a los problemas, no solo de los trabajadores, sino de toda Venezuela, sale o pasa por sacar a Maduro del poder. Pasa por allí. Y sobre eso hay claridad. Sobre eso hay claridad. Y por eso yo aplaudo y celebro estas manifestaciones, porque le quebraron la narrativa a la dictadura, porque les desnudaron la mentira, porque dejaron a Maduro en pelota como el esclavista laboral de este país, como el enemigo de los trabajadores. Eso ha sido así. De tal manera, mis amigos, que estas protestas son también una señal inequívoca de la necesidad de cambio que quiere este pueblo, que quiere Venezuela. Y por eso tenemos que fortalecer esas manifestaciones. Por eso tenemos que fortalecerlas. Y desde aquí, desde Maracay, entonces aprovecho para reiterar que ya lo hemos venido haciendo, pero una vez más, no nos cansemos de reiterar el llamado a la solidaridad plena, a acompañar, a fortalecer la protesta y a continuar pidiéndole a todos nuestros trabajadores. La calle es parte de ese reclamo que con dignidad tenemos que hacerle a este régimen dictatorial y esclavista. Eso también es parte de nuestro compromiso y parte de nuestra lucha, porque esa lucha no es ajena a nosotros, precisamente porque de allí, de ese sector, es de donde venimos. Alfredo y toda esta causa R en general, que hoy es el Partido Laborista de Venezuela. La otra fecha con la que coincide este encuentro es la de mañana. Mañana, 12 de febrero,
Día de la Juventud. Día de la Juventud. Y el mensaje o la reflexión que quiero compartir con ustedes en relación a esa fecha, yo quiero convertirlo y que lo convirtamos todos hoy en este evento como un homenaje al Día de la Juventud. No porque haya nada que celebrar, no porque las cosas estén buenísimas para celebrar un Día de la Juventud en Venezuela, sino porque debemos celebrar precisamente que nuestra juventud en el pasado histórico, de nuestra lucha libertadora, de nuestra lucha independentista, y también ahora, fíjense ustedes cómo coinciden los compromisos y la historia, y también ahora, luchando por la libertad y por la democracia, nuestros jóvenes han sido vanguardia. Y yo celebro eso. Y demos un aplauso como homenaje a nuestros jóvenes. Entonces, desde esta tierra aragüeña, la tierra de José Félix Rivas, vaya ese merecido reconocimiento a nuestros jóvenes que han encabezado todas nuestras luchas. Y sin irnos demasiado lejos, porque está prohibido olvidar esta jornada que a lo largo de estas 2 décadas se ha venido dando en Venezuela, recordemos el 2014 y el 2017. ¿Quiénes estaban allí? Casi que en un acto, poético, con unos escudos de cartón. ¿Quiénes estaban allí al frente de todas nuestras manifestaciones? Nuestros jóvenes, cientos de jóvenes que ni siquiera tuvieron tiempo para vivir en democracia porque no la conocieron y que fueron asesinados por esta dictadura perversa y criminal. Los asesinaron en las calles donde exigían democracia y libertad. Y lo que es peor, queridos amigos, hasta el día de hoy no se les ha hecho justicia. No hay justicia para ellos, ni para sus familiares. No encuentran justicia y los asesinos siguen en sus cargos o fueron ascendidos. Siguen en sus cargos. Y eso, lo que llaman la cadena de mando, que les dio las órdenes de reprimir, siguen impunes allí, sin que tampoco les haya tocado la justicia para hacerles pagar sobre estos asesinatos que se cometieron contra nuestros jóvenes. Recordemos, prohibido olvidar, Neomar Lander, Juan Pablo Pernalete, Armando Cañizares, Miguel Castillo, y el mismo día, 12 de abril, recuerden, fueron asesinados los 2 primeros, Basil y Redman. Sí, ellos 2 fueron asesinados ese día, 12 de abril, de febrero, perdón. Y aún no encuentran justicia. Aún no hay justicia para ellos. Pero también tenemos el compromiso de reconstruir para generar oportunidades, de reconstruir esta patria, para generar oportunidades para que nuestros jóvenes no sigan pensando en irse de Venezuela. Que se van por necesidad, se van buscando nuevos horizontes, se van buscando futuro. Parte del compromiso de ese proyecto de la Venezuela digna tiene que ver precisamente con generar las oportunidades suficientes a nuestros jóvenes aquí en nuestro propio país. Repito, para que no tengan que irse. Y tampoco puedo dejar de mencionar en la antesala del Día de la Juventud a nuestros jóvenes presos políticos, que los hay bastante.
Son 277 presos políticos que tenemos en Venezuela. Uno de esos jóvenes presos, educador, luchador por los derechos humanos, nuestro querido amigo o amigo mío personal, Javier Tarazona. Javier Tarazona, prohibido olvidar, enfermo en las mazmorras del régimen, defensor de derechos humanos, sin delito alguno, solo por la represión del régimen. ¿Y cuál fue, qué fue lo que le molestó al régimen? Que Javier Tarazona, bueno, describió los desmanes, primero las alianzas de sectores de las Fuerzas Armadas nuestras con grupos guerrilleros colombianos del ELN, y luego los asesinatos denunciados por él también, cometidos por ambos bandos, contra el pueblo venezolano, contra compatriotas nuestros. Y bueno, por eso está preso, no porque haya cometido ningún delito. Y el resto de nuestros jóvenes presos políticos no tienen tampoco ningún tipo de delito que pagar. Solo es la dictadura. Solo la dictadura los tiene presos. De manera que mañana los jóvenes no tienen nada que celebrar. Y lo que sí tenemos por delante, esos jóvenes claros de conciencia y nosotros comprometidos con este país y con el futuro de esos jóvenes, lo que tenemos por delante sí es el juramento de no descansar hasta lograr la libertad y restaurar la democracia en Venezuela para el futuro de toda nuestra juventud. Eso está claro, tal como lo hicieron nuestros libertadores. Es momento de hablarle claro al país. ¿Dónde estamos hoy? Como yo lo veo, en el abismo. Allí está Venezuela hoy. Una Venezuela extraviada, una Venezuela sin dirección, donde prácticamente uno puede afirmar todo se perdió. Todo se perdió. Venezuela, en mi consideración, fue asaltada a nombre de una supuesta revolución que resultó ser la más grande estafa política del siglo XXI. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que le ha ocurrido a Venezuela. Y por eso su extravío, y por eso el abismo en el que nos encontramos. Lo que ocurrió en Venezuela no fue un cambio como esperaba el país, como lo aspiraba, frente a las deficiencias que ya presentaba el modelo democrático anterior, lo que conocemos como la Cuarta República, frente a los vicios que allí se venían ya expresando y los cambios que para mejor quería la población. Y la población en esa búsqueda, bueno, y siempre, yo no sé si es un defecto que tiene nuestra población latinoamericana, siempre anda en búsqueda de un Mesías, siempre anda en búsqueda de un Redentor, de un Salvador de la patria. Y yo creo que no estamos para eso. Hoy las experiencias lo que nos indican es que no estamos para eso. No son ungidos por la providencia los que nos van a venir a sacar de este abismo en el que nos encontramos. Por eso insistimos en el tema de la unidad. Es el pueblo. La solución está en nuestras manos, no en manos de una persona que pretenda presentarse como única y exclusiva solución. No, es este pueblo unificado, acompañado, por supuesto, de una dirección política clara, de una dirección política comprometida, de una dirección política coherente con las estrategias que define para dar la pelea y la lucha frente a la dictadura. Eso para nosotros es fundamental, porque al final de cuentas, bueno, ¿qué es lo que terminamos teniendo? Bueno, una vulgar sustitución de un sector por otro,
con el agravante de que ese sector que sustituyó es un sector militarista, corrupto, que además cometió el gran pecado o el gran defecto de anular todas nuestras instituciones y acabar prácticamente con los controles y contrapesos, por lo cual actúan con impunidad que el Estado democrático establece. O sea, utilizaron herramientas de la democracia como el acto electoral donde el pueblo define, para luego, montados en esa ola democrática, atentar contra la propia democracia, como al final terminó siendo esto. Hoy día Venezuela está en la dictadura. Y ojo, yo insisto siempre en destacar esto. Estamos en dictadura porque pareciera ser que hay gente que todavía no le da la lectura correcta a lo que vive Venezuela y cree que las cosas están normales. Esto es una dictadura y mucho más peligrosa que cualquier otra dictadura exclusivamente militar, porque aquí se conjugan eso que llaman alianza cívico-militar, donde unos civiles con mentalidad totalitaria, represiva, bueno, se encontraron y se conciliaron con un sector militar corrupto, antidemocrático e igualmente tan totalitario como ese otro sector civil, y acabaron con la Venezuela o la democracia que conocíamos en el país. Hace mucho rato Maduro dejó de estar en contacto con el país nacional. Maduro hoy, y lo puedo afirmar con toda propiedad, tiene ojos solo, mis amigos, para sus nuevos y mejores amigos ricos y corruptos. Esos que llaman también enchufados. Eso, incluso hay gente de su propio partido, y esto es bueno que se tenga claro, gente de su propio partido que, bueno, por fanatismo, por lo que sea, creen ideológicamente en sus ideologías izquierdistas y comunistas. Bueno, ya miran a Maduro como un tipo volteado totalmente a eso, porque no lo representa, no les representa ni siquiera ni su ideología ni su discurso, porque repito, Maduro tiene solo ojos y está conectado solo con sus ricos, sus corruptos y sus enchufados, y para ello pareciera ser que gobierna exclusivamente cuando pretende vendernos como país arreglado la burbuja que los trabajadores con sus movilizaciones le reventaron en su propia cara. La Venezuela de hoy es una Venezuela humillada, donde sus ciudadanos son maltratados y sometidos al más grande sufrimiento humano, y el compromiso que tenemos en esta cruzada es reconstruir este país con el proyecto que hemos denominado Venezuela Digna, un proyecto de reconstrucción en democracia, en libertad y unidad. La Venezuela digna de la que hablo es la Venezuela de valores, es la Venezuela de respeto por el ciudadano como persona. La dignidad, desde mi punto de vista y de acuerdo a los estudiosos del derecho, es la fuente, es el fundamento, es el sustrato del cual derivan o se derivan todos los derechos humanos. La dignidad está ligada a la vida misma del ciudadano. Es repito, es la sustancia, lo fundamental desde el punto de vista humano, y dada esa condición de ciudadanos humillados, maltratados, de la Venezuela humillada, bueno, estamos planteando entonces, o haciendo el planteamiento de un proyecto de Venezuela digna. Dignificar a Venezuela pasa entonces por dignificar la economía, dignificar a las personas y dignificar la política.
¿Qué es dignificar la economía para nosotros? Se inicia con la devolución a sus legítimos dueños de todas las empresas confiscadas y expropiadas en Venezuela. Devolverlas a sus legítimos dueños. Plantea la dignificación de la economía, estructurar una economía de país productor. Ese, sin duda, será el gran cambio desde el punto de vista económico en nuestro país. El país productor, no el país rentista, sino la Venezuela productiva, esa de la que se suele mucho hablar, pero que nadie avanza ni concreta nada en relación a ella. Nuestra economía digna seguirá apoyándose en el ingreso petrolero y para ello avanzaremos a una agresiva apertura petrolera asociado a capital privado de acuerdo a nuestras necesidades financieras, tecnológicas y de mercado. Con las regalías petroleras provenientes de una PDVSA fuerte, crearemos el Fondo Social de Pensiones. ¿Con qué propósito? Para garantizar una pensión y una vejez tranquila a nuestros adultos mayores después que lo dieron todo por el país. Y aquí tenemos que decir, es inaceptable, mis queridos amigos, seguir viendo a nuestros adultos mayores, pensionados y jubilados, deambular protestando en la calle, reclamando que les den una pensión digna porque se están sencillamente muriendo por falta de comida, por falta de medicamentos, porque esa pensión de $5 al mes no les alcanza absolutamente para nada, absolutamente para nada. Fortaleceremos y asistiremos técnica y financieramente al sector agroproductor para garantizar la producción de alimentos aquí en nuestra propia patria, bajo la estrategia de una verdadera seguridad alimentaria. Nada más acorde con un país que hoy lo que hace es importar prácticamente todo lo que consume. Detener el más grande ecocidio que se comete al sur de nuestro gran río Orinoco con el llamado arco minero de la muerte. De eso yo pudiera hablar horas y ustedes quedarían sorprendidos, ni se imaginan lo que ocurre allá abajo, al sur del Orinoco, en todas esas zonas mineras. Es espantoso, por decirlo de alguna manera. Procederemos sin demora al estar en el gobierno a dar inicio a un nuevo plan de ordenación del territorio desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista de los estados, que tenga como norte la protección de nuestras cuencas, la preservación de nuestras aguas, que detenga el envenenamiento de nuestros ríos, que pare el desplazamiento de nuestros hermanos indígenas de sus tierras ancestrales y que preserve nuestra flora y fauna para resguardo de la riqueza vital que allí existe. Y eso lo vemos desde ese punto de vista porque no hay riqueza alguna que pueda valer la destrucción de nuestro patrimonio de vida natural. No hay nada que tenga un valor por encima de eso. Y esa tiene que ser, en esa dignificación de la economía, un tema sensible y fundamental para nosotros. Impulsar el sector industrial, turístico y tecnológico como fortaleza para el tema económico, seguridad jurídica y reglas claras para la economía. Sin seguridad jurídica y reglas claras de juego en el tema económico, olvídense, compañeros, aquí no van a venir ningún
recurso o capital privado, ni nacional ni internacional, a meterse en Venezuela si no hay seguridad clara, precisa, juego legal claro, preciso, sin estar pendiente de que un día en la mañana, de acuerdo al capricho del dictador, le quiten, le confisquen la empresa. Contar con un Banco Central de Venezuela autónomo, independiente, que sea capaz de poner en marcha una verdadera política antiinflacionaria, una política monetaria que le devuelva valor a nuestro signo monetario y devuelva el poder adquisitivo a todos nuestros trabajadores. Es fundamental. Ese es uno de los factores o elementos claves de la dignificación de la economía, es contar con un Banco Central autónomo e independiente. Porque mientras tengamos un Banco Central que depende del Ejecutivo, bueno, sencillamente no podemos pensar en que en Venezuela vayamos a detener algún día la inflación que devora cualquier tipo de ingreso que nos llegue a nuestro bolsillo. Dignificar a las personas. ¿Qué nos planteamos con dignificar a las personas? En primer lugar, restituir el valor social del trabajo. Eso para nosotros es fundamental en esto de la dignificación de las personas. Restablecer todos los derechos laborales a todos los trabajadores de Venezuela. Absolutamente todos los derechos laborales conquistados hasta el día de hoy. Respeto pleno a la contratación colectiva. Los trabajadores saben de qué estoy hablando. Yo, como trabajador y como activista sindical, les puedo decir que no conozco ningún otro instrumento que sea mejor o ideal para arreglar las controversias o dirimir las controversias obrero-patronales que el contrato colectivo. Esa es la herramienta por excelencia para unas relaciones laborales de paz y de justicia en nuestros centros de trabajo. Y por eso dignificar a las personas pasa por ese respeto pleno a la contratación colectiva. Desaparición del criminal instructivo de la ONAPRE. Eso es otra clave de la dignificación de las personas. Instructivo que tanto daño le ha hecho a los empleados públicos, y también el desmontaje del memorándum 2792 que arrasó con los contratos colectivos y tablas salariales de todas las empresas del Estado, de todos los trabajadores de las empresas del Estado. Promover el trabajo decente y la urgente generación de empleos para enfrentar el más grave problema económico, que a mi modo de ver es el desempleo. Si usted me pregunta a mí cuál es el más grave problema económico que tiene Venezuela, es el desempleo, a mi modo de ver, por los elevados costos humanos que ello conlleva. Y los trabajadores que saben de qué hablo, bueno, las historias que tenemos, además porque yo las viví en carne propia. Un trabajador que sale en la mañana, compañero, bien temprano, a deambular de portón en portón, buscando un empleo, y regresar en la tarde sin nada, sin empleo y sin un pan a la casa para la familia, es uno de los horrores humanos o de los problemas humanos más graves que nosotros podemos confrontar. Los trabajadores saben de qué hablan. Es grave, porque el desempleo acaba con la familia. El desempleo te desmoraliza a la familia entera, no solamente al trabajador. El desempleo te destruye
te destruye la familia como tal, la unidad familiar. Y por eso yo creo, por los costos humanos que conlleva, creo que es el problema económico más grave, así siempre lo defino. Observación rigurosa de las condiciones y medio ambiente del trabajo, salud ocupacional especializada y con el rescate, por supuesto, de los respectivos HCM que fueron desaparecidos en Venezuela de todos los contratos colectivos de la administración pública. Devolverle el derecho a los trabajadores, devolverle el derecho a organizarse en sindicatos independientes y autónomos. La libertad sindical es un derecho universal y sagrado de todos los trabajadores y no puede ser que en Venezuela eso se haya destruido. Hoy no hay sindicatos, sino esquiroles y sindicatos patronales en Venezuela. Hoy les montaron cualquier tipo de organización paralela al lado para acabar por parte del régimen totalitario, por parte de la dictadura, para acabar con los sindicatos independientes y autónomos en el país. Y por último, respeto a los convenios con la OIT y a la ley del trabajo. A los convenios de la OIT porque son ley también para los trabajadores en Venezuela. Y aquí me detengo un momento en este tema de los trabajadores. A los trabajadores se les debe justicia. Y soy un convencido que sin los trabajadores ser reconocidos ni respetados y valorados, no será posible la recuperación de nuestra patria. Soy de los que creo que es indispensable contar con la ayuda y todo el apoyo de los trabajadores para poder salir del hueco en el que se encuentra Venezuela hoy día. No consigo otra manera que no sea de la mano del trabajo y de la educación hoy en Venezuela para sacar este país a flote, para reflotar nuestra patria. No veo otra forma. Y sueño con el momento de ver a todos esos trabajadores profesionales, que son muchos, cientos de miles que se nos fueron para el exterior. Yo sueño con verlos regresar con todo su talento a que nos ayuden a reconstruir esa Venezuela digna que soñamos y que estamos planteando hoy desde Aragua para toda Venezuela. Y sueño también, así como sueño con ese momento de que vengan esos profesionales y trabajadores especializados que se nos fueron, sueño también con el momento de ver a nuestros jóvenes regresando. Sueño con el momento de decirle a los jóvenes, de gritarle en cualquier rincón del mundo donde se encuentren: vengan a construir patria aquí, vengan a construir familia aquí, vengan a reencontrarse con su país y con su pueblo y con toda su familia. Con eso sueño también, con eso sueño. Refundar la seguridad social. Y aquí tengo que comentar, Alfredo decía que muchas de las reivindicaciones de las cuales gozan los trabajadores hoy día en Venezuela, muchas de esas reivindicaciones fueron conquistadas por nuestra lucha en los distintos sindicatos y que después, una vez estando en el Parlamento, las metimos en la ley del trabajo, en las reformas que se hicieron. Y el tema de la seguridad social es otro tema. Hay una ley de seguridad social aprobada, en la cual trabajó Alfredo Ramos y yo. Alfredo Ramos estaba al frente de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento. Yo era también parlamentario, diputado del viejo Congreso
Nacional, no de esta nueva asamblea, porque se aprobó en esta nueva asamblea. Y yo he estado 3 veces, he sido diputado, 2 veces ahora y una vez con el viejo Congreso Nacional. Y trabajamos en esa ley y sacamos la ley. La ley se aprobó. Trabajó, por cierto, allí un compañero nuestro que hoy no está en el país, un médico que, por cierto, estudió, está muy ligado a Aragua porque hizo su posgrado aquí o estudió aquí, tuvo parte de lo que llaman el rural aquí en La Victoria. Lucas Mateus, el doctor Lucas Mateus, trabajó, que es un experto en seguridad social, por cierto, egresado de la Universidad de Salamanca de España. Y también esa ley fue aprobada y está engavetada, no se aplica. Maduro nunca le dio el ejecútese a esa ley, ni Chávez ni Maduro, ninguno de los dos. Respetar los derechos humanos, civiles y ambientales, y por supuesto el imperio de la ley y la justicia independiente debe ser parte de todo esto que llamamos dignificar o definimos como dignificación de las personas. La administración de justicia no puede estar controlada por ningún partido político. Si afirmamos que la justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia, entonces en el caso venezolano estamos bien lejos de ello, muy lejos, porque aquí no hay un solo tribunal, un solo juez de municipio siquiera que sea capaz de tomar una decisión por cuenta propia si antes no le consulta y no lo autoriza el comisario político que le impone que tenga de turno. Los abogados lo saben, los amigos que actúan en el foro en el derecho, y saben que es así lo que estoy afirmando. Y bueno, no hay justicia en Venezuela y por eso hemos tenido que recurrir a la justicia internacional, a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ver si afuera encontramos la justicia que no tenemos hoy día en Venezuela. Es grave el tema de la justicia. Recuerden que sin justicia no podemos hablar tampoco de reconstrucción del país. De manera que la justicia como pilar fundamental de la democracia es un punto fundamental en este planteamiento de dignificar a las personas. Educación, salud y servicios públicos de calidad tiene que ver con el respeto y la dignificación del ciudadano, para terminar con tanta humillación a las personas y con esos servicios públicos que nos colocan, que nos maltratan y no nos tratan con el respeto y el valor que como humanos debemos tener. La luz que se va a cada rato, el agua que no llega, la seguridad que no existe y la educación, ni hablar de eso. Y allí me detengo brevemente también, porque no puedo dejar de comentar que acaba de salir una ley de la ilegítima Asamblea Nacional que dirige el psiquiatra Jorge Rodríguez, donde están prácticamente autorizando a estudiantes de bachillerato a ocupar el lugar de los maestros que deben impartir instrucción o deben instruir en la educación básica venezolana. ¿Por qué hacen esto? Esto es un crimen, esto es una ilegalidad, esto es una inconstitucionalidad. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, es una dictadura. Y eso es parte de todo ese armario, de todo ese ensamblaje que ellos viven haciendo para el control social, para el control político
y para el terror político contra los ciudadanos. Eso lo hacen es para tratar de persuadir a los maestros de que no sigan protestando porque los pueden sustituir por unos muchachos estudiantes de bachillerato. Pero qué lejos están ellos de la verdad. Qué lejos. Por eso digo, Maduro y su pandilla desde hace rato están desconectados de la gente. Porque si ellos creen que con esa ilegalidad, que con ese adefesio jurídico van a amedrentar a los maestros, se equivocan. Ahora es que habrá calle, ahora es que habrá maestros en la calle, ahora es que habrá reclamo y ahora es que habrá protesta. Se equivocan. Si creen que por esa vía van a lograr amedrentar a los educadores. La educación, como lo dije, es parte fundamental para la reconstrucción de este país. La ventaja comparativa que tienen hoy los países no son sus recursos naturales. Esa no es la riqueza que hoy tienen los países. La riqueza de los países hoy es la instrucción plena de sus trabajadores. Es la educación de sus trabajadores. Es la educación de sus jóvenes. La riqueza de los pueblos del mundo hoy descansa en el conocimiento y nosotros no podemos estar apartados de ello. De nada nos sirven a nosotros todos los recursos naturales que tenemos, que de hecho los tenemos, y por eso algunos dicen Venezuela es un país rico. No, tiene recursos potencialmente ricos si hacemos con ellos lo que tiene que hacerse de manera responsable y armonizada desde el punto de vista de sustentabilidad. Tenemos ese potencial, pero eso no nos hace ricos. Lo que nos hará rico, lo que nos hará fuerte, lo que nos hará realmente, nos dará la fortaleza necesaria, es la educación y el trabajo. Por eso insisto en señalar, allí hay una combinación, una alianza definitiva que es lo que va a determinar la recuperación y la reconstrucción de este país bajo los parámetros de la dignidad. La Venezuela digna que al final planteamos reivindica al ciudadano en el trabajo y en la educación. Ese es el planteamiento central de todo este proyecto que vengo desglosando para todos ustedes. Y esto no lo digo de la boca para afuera. Esto no es un sueño o una utopía. Yo ando soñando con que eso será así. No. Yo, modestia aparte, y con toda la humildad lo digo, modestia aparte, dimos demostraciones en el ejercicio de gobierno de que para nosotros precisamente es el trabajo y es la educación lo que debe ser prioridad para el ejercicio de una administración pública, de un ejercicio público de gobierno. Aquí hay educadores, estamos en la casa del educador. Ustedes deben tener amigos educadores en Bolívar. Pueden preguntarle a algunos de ellos quiénes eran los educadores con el mejor contrato colectivo que superó al contrato colectivo nacional de un estado en Venezuela, el del estado Bolívar con Andrés Velázquez en la gobernación. Eso lo hicimos nosotros. Y eso que señalaba Alfredo, fuimos ganadores de un premio, el premio al proyecto educativo más novedoso en el mundo, no es que en Latinoamérica, investigado y tomados todos los proyectos educativos en el planeta para ver cuál era el de mejor resultado, y resulta que el Estado Bolívar, y una vez me sorprendió una carta de Naciones Unidas con el pasaje y mis viáticos allí para que me fuera a París a recibir el premio Simón Bolívar en educación, a ese gobernador que para ese momento estaba en el Estado. De manera que esto no es algo irrealizable, no. Esto que estamos planteando es algo no utópico, sino que ya hemos podido
concretarlo. Dignificar la política. ¿Qué es dignificar la política para nosotros? ¿Qué quiero decir con eso? Se trata de impulsar desde el mismo momento en que lleguemos, impulsar con toda la fuerza que tengamos a nuestro lado una reforma constitucional cuyo primer objetivo es aniquilar para siempre la reelección indefinida, esa maldición que se llama la reelección indefinida en Venezuela. Acabar con eso. No más. En Venezuela lo que requerimos es alternabilidad en el poder, pluralismo democrático y convivencia democrática, tal como lo plantea nuestra Constitución. Establecer la doble vuelta presidencial para escoger a nuestro presidente es otro planteamiento de esa dignificación de la política. Retomar el proceso de descentralización a fondo, sin bloqueo del poder central. A fondo. El país federal y descentralizado es lo constitucional y será lo que le vamos a oponer de frente a esa locura comunista que intentan ahora establecer del Estado comunal. ¿Estado comunal? No. Vamos a aplastar ese Estado comunal con el Estado descentralizado, el Estado federal, que le devuelva a los gobernadores y alcaldes todas sus atribuciones, todos sus recursos y todos sus derechos, a que el pueblo tenga más cercano el poder en municipios y estados. Esa es, de paso, así lo consideré en su momento, fue el paso más importante desde el punto de vista democrático que se dio en la Cuarta República. Y esta gente lo paralizó, lo retrocedió y lo desapareció, y ahora intenta sustituirlo en la propia Constitución, de hecho, por la vía de ese Estado comunitario. Crear una fiscalía anticorrupción. No es casual que Venezuela ocupe hoy el cuarto lugar y el primer lugar en América Latina como el país, el cuarto lugar en todo el planeta y el primer lugar en América Latina, como el país con la mayor percepción de corrupción. Eso es Venezuela hoy en las mediciones que se hacen en ese terreno. Y definitivamente, yo creo que uno de los flagelos terribles y uno de los más graves daños que se le ha hecho al pueblo venezolano es la corrupción. Ustedes saben por qué el sistema de energía eléctrica en Venezuela no funciona, porque se robaron los reales que asignaron para eso. ¿Por qué no hay un solo hospital que nosotros podamos presentar decente, bueno, equipado, con insumos, limpiecito, pintadito y con trabajadores bien pagados? Porque se robaron los recursos para eso. Ustedes saben por qué nuestras carreteras y puentes se están derrumbando. Toda la infraestructura, hablo de toda la infraestructura nacional, porque se robaron los recursos. Si a mí me preguntan, como suelen estos bandidos a cada rato decir, no, que tenemos que luchar contra el imperialismo, que son los responsables, contra el bloqueo, las sanciones, no sé qué, que son los que nos tienen empobrecidos y pasando y este sufrimiento y todo esto. No, es la corrupción, son los corruptos, es Maduro. Porque si bien es cierto, y esto lo digo también con mucha propiedad, en el pasado, en eso que denominamos la Cuarta República, yo denunciaba la corrupción y a los corruptos también. Mucho. Siempre lo hemos denunciado. Siempre. Porque creemos que la política y la ética van de la mano, no están divorciados. Siempre. Porque creemos que la política tiene que hacerse con transparencia. Y eso forma parte de la dignificación de la política.
porque creemos eso. Hemos luchado frontalmente, vamos de frente en todos los terrenos contra la corrupción. Y al final de cuentas, el enemigo no es el imperialismo, no es el capitalismo, no es el neoliberalismo, no, son los corruptos, esos ladrones que nos expropiaron todo, que nos despojaron de todo. Esos son los responsables de esta situación que hoy vive Venezuela. Y por eso creemos que debemos crear una Fiscalía Anticorrupción especial para ir de frente contra la corrupción y contra los corruptos, y que todos aquellos que se robaron dineros del erario, pues sencillamente tienen que pagar, tienen que responder ante la justicia. Ese es el propósito de esta Fiscalía Anticorrupción. Dignificar la política plantea un hecho que es hoy también, ya lo mencionaba con relación a los jóvenes, que es hoy también un hecho doloroso, humano en nuestra patria. Dignificar la política presupone la liberación absoluta de todos los presos políticos en Venezuela. No debe quedar uno solo. Libertad para todos nuestros presos políticos. Ni un solo preso político, ni uno más, ni uno más. Y eso es para nosotros parte de lo que tiene que ver con la dignificación de la política. Devolver la institucionalización, la institucionalidad a las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Qué son hoy las Fuerzas Armadas Nacionales? En mi criterio, un partido político más. Un partido político que actúa en apoyo a eso que llaman polo patriótico. Actúan como un partido más. En eso de la alianza cívico-militar para sojuzgar y someter al pueblo venezolano. Eso. Las Fuerzas Armadas tienen que recuperar su respeto. Las Fuerzas Armadas tienen que recuperar su institucionalidad. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir despachando combustible, que es eso. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir administrando mercados. Las Fuerzas Armadas no están contempladas en nuestra Constitución para eso. La Constitución tiene o establece responsabilidades muy claras. Están al servicio de la nación, no están al servicio de ninguna parcialidad política. Están para defender la integridad territorial, están para desalojar a las bandas armadas, a todos esos grupos paramilitares que actúan impunemente en la frontera. Allí es donde yo quiero ver a nuestra Fuerza Armada respondiendo por la integridad y la defensa de nuestro territorio, para que recuperen el respeto que una vez tuvieron y del cual hoy ya no cuentan con eso. Porque el pueblo, cuando oye Fuerza Armada, asocia eso a corrupción, a matraqueo. A eso es lo que lo asocia. De manera, pues, mis amigos, que en ese aspecto tenemos también muy claro lo que tenemos que hacer con nuestras Fuerzas Armadas. Como han podido notar, he hecho un relato de una serie de ideas gruesas. Algunas hemos dado detalles, pero en general todas son ideas gruesas, estratégicas de lo que significa esa Venezuela mía. Y sobre esas y cada una de esas ideas que he expuesto aquí el día de hoy y los comentarios que he hecho, están trabajando grupos de profesionales. Y les voy a pedir a los aragüeños, al pueblo aragüeño, a sus profesionales, igual que lo he pedido en otros estados, pongámonos en contacto. Quiero que hagan aportes también a esto. Esto estamos construyéndolo
Yo dije que Venezuela no está para nuevos ensayos de laboratorio en lo político. Yo creo que la solución está en manos de los ciudadanos. Y esa solución entonces pasa por la participación de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos. La unidad del país, que también impone unidad en los factores políticos. Porque quiero hacer el siguiente comentario. Sin unidad no vamos a tener victoria. Lo digo con crudeza. Con crudeza. ¿Será contraproducente decirlo? Yo creo que es momento de hablarle claro al país. No podemos andar disfrazando las cosas. Sin unidad la victoria se nos va a hacer esquiva. Y pareciera ser que en los propios factores democráticos de oposición no se tiene comprensión de eso. Pareciera ser que no se entiende que sin unidad no vamos a poder. Y entonces vemos disparates de algunos factores políticos donde rompen estrategias que hemos venido sosteniendo de forma unilateral, sin discutirla con nadie, sino que se ponen de acuerdo, 1, 2, 3 y ¡pum!, lanzan una idea y van por esa idea sin percatarse el daño que esto genera, sin percatarse de los daños que genera. Uno de esos daños graves es la lesión que se le hace a la unidad. Si ustedes me preguntan hoy cómo está la unidad, maltrecha, resquebrajada. Hay que reconstruir la unidad. Y nosotros que hemos venido peleando, esta idea de la primaria surgió el año 22, en enero, desde una propuesta que hicimos en un acto el 21 desde el Estado Unido. Y empujamos, y empujamos, y empujamos. Gracias a Dios, ya hoy hay una comprensión, yo digo, de la necesidad de hacerlo. Pero como quiera que la unidad está resquebrajada, está maltrecha, y que sin unidad no podemos vencer, estamos obligados a buscar unidad. Estamos obligados a buscar unidad. Y en ese aspecto, entonces, es lo que criticamos. Los errores en política no se pueden cometer porque tienen un costo muy grande. El que esté pensando que conviviendo, metiéndose en la misma cama con Maduro, se le hará más fácil desplazar al dictador, se equivoca. Porque en la medida en que tú normalizas la dictadura, el dictador se hace más fuerte y será más difícil sacarlo. Y eso vale no solamente a lo interno para nosotros, vale también para los aliados y quienes nos apoyan desde el exterior, con la comunidad internacional, que ahora anda en una, por razones de la guerra, por razones geopolíticos, por lo que sea, pero andan tratando ahora, bueno, extrañamente, de mandar embajadores para Maduro, después que se los quitaron, normalizar sus relaciones con el dictador. Mire, Maduro lo que anda es, bueno, gozando un imperio si la comunidad internacional lo reconoce. A pensar que está bien, puede ser que se construya el estadio, pero ¿dónde está una escuela tan bonita y tan buena del primer mundo? ¿Dónde está? Preséntenme un solo hospital en Venezuela, bonito, pintadito, con insumos, con todo el equipamiento necesario. Preséntenmelo. Preséntenme un solo liceo o un solo preescolar en Venezuela que esté bien equipado, sus maestros bien pagados, bien pintados, equipados electrónicamente, con toda la modernidad del caso. Mientras eso no sea así, pues yo tendré que criticar fuertemente a todos aquellos que quieren normalizar la dictadura. Y una manera entonces de fortalecer y reconstruir nuestra unidad, porque tenemos que ir a la unidad necesariamente para hacer valer nuestra mayoría, es la primaria presidencial. La primaria es clave, porque la primaria va a empoderar al ciudadano a que elija a su candidato.
El candidato no va a salir de la cúpula de un cogollo, de unos cogollos partidistas donde se decidieron imponer a alguien. No, 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 no. El pueblo decide. Y eso no solamente unifica a los factores políticos, sino que unifica también al pueblo. Al pueblo. Porque si los factores políticos están tan distantes unos de otros, aunque digan que hay unidad y todo, pero bueno, y se insultan y se descalifican, y por vía de ellos no se puede nadie poner de acuerdo. Bueno, hay una sola fórmula que es irrefutable, incuestionable. Si los partidos no pueden, el pueblo los pone de acuerdo. Esa es la clave del planteamiento de la primaria. Y además la primaria nos va a dar una cancha enorme. Alfredo lo señaló. Vamos a elegir un candidato, pero detrás de ese candidato vamos a elegir un líder. Y cuanto más pronto mejor. El 15 va a dar la Comisión Nacional de Primaria el organigrama y la fecha. Cuanto antes mejor, porque yo quiero ver ya a ese candidato, líder del país, recorriendo Venezuela entera, levantando Venezuela, unificando al país, convocando a la libertad, a la democracia. Así lo quiero ver en toda Venezuela, para hacer valer esa mayoría, para hacer valer nuestra mayoría. Esto que hablo y este proyecto de la Venezuela digna, mis amigos, yo no lo estoy haciendo desde la perspectiva de la causa R, ni desde el color político de la causa R, no. Yo creo que los exclusivismos hoy día nos hacen daño y van también contra la unidad. Algunos partidos, cuando hay reuniones, les pedimos, por favor, pueden dejar de traer la bandera. Vengan con sus franelas si quieren, pero no traigan la bandera de los partidos. Vamos a traer la bandera de Venezuela. Vamos a traerla. Esa es la bandera. Y esto lo digo porque este planteamiento de la Venezuela digna no la estoy haciendo desde la perspectiva de la causa R, la estoy haciendo desde la perspectiva del país, bajo el color político de nuestro pabellón nacional. No levantar banderas o colores partidistas que terminan dividiéndonos hoy en la Venezuela de hoy. Esta es la bandera, esta es la que tenemos. Este pabellón nacional, el que nos cobija a todos, debe ser también el que nos unifique. Ver hoy a Venezuela unificada, ver hoy a ese país luchando unido contra la dictadura, es el sueño más hermoso que nos puede ocurrir a todos nosotros, mis queridos amigos. Yo voy a concluir citando a la Conferencia Episcopal en su mensaje de Año Nuevo, en el que la Asamblea dio un mensaje al país. La Asamblea de la Conferencia Episcopal dio un mensaje al país en la que señaló así: no nos dejemos robar la esperanza. Eso lo dijo la Asamblea Anual de la Conferencia Episcopal. Y yo quiero concluir estas palabras con ese mismo llamado de la Conferencia Episcopal. No nos dejemos robar la esperanza. Y estoy seguro que no nos la vamos a dejar robar. Yo quiero pedirle a todos los que están aquí, y luego a los que le puedan comentar, que nuestras esperanzas son las más grandes y firmes que debemos mantener en estos tiempos. Que hay una oportunidad de salir de esto. No está escrito que va a ser ya tácitamente así, porque tenemos que trabajar mucho y tenemos que estar unidos para lograrlo. Pero yo sé que hoy día, aunque el pueblo venezolano se declara en un 80% no militantes de partido, sé que aunque no sea de partido y se declara independiente, sé que está contra la dictadura.
sé que quiere un cambio político. Y en ese sentido, esa esperanza hoy por hoy debe estar más alto porque tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad es la elección presidencial del año 2024. Si con un solo candidato que organice y levante este país, si con los factores políticos, los partidos y los liderazgos políticos unidos, trabajando, apoyando a ese candidato, salen a la calle a recorrer Venezuela entera, yo sé que tenemos una oportunidad de ganar. Por eso hablo de elevar lo más posible nuestras esperanzas, porque son concretas. Y lo digo por mí, porque pongo a un lado, yo puedo decir, soy candidato a la primaria, quiero ser el candidato de la unidad, quiero que el país entero vote por mí, porque tenemos el coraje, la fuerza, la experiencia, la coherencia, la honestidad necesaria y la moral para pedir un voto para que nos apoye. Pero si no fuera yo el electo y el país decide por otro, a ese otro vamos a apoyar con toda nuestra vida y con toda nuestra determinación. Eso no pueden tener claro. Ese es mi compromiso con la unidad. No pueden tener claro. De manera, mis amigos, que hoy por hoy tenemos una oportunidad. Maduro, si estas elecciones, una vez que peleemos por las condiciones necesarias para hacer respetar nuestro derecho a elegir, vamos a esa medición, Maduro y su pandilla tienen los días contados. Los vamos a ganar, los vamos